Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Astrología en Criollo, este espacio de podcast, porque acá en Argentina cuando decimos en criollo queremos decir que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro de Agus Astrología y voy a estar acompañándolos nuevamente en un nuevo episodio. Y en el día de hoy me acompaña Elio Frongia. Elio es una persona que yo lo conozco hace muchísimos años. Ha sido parte de mi infancia porque era muy amigo de mi hermano. Y por esas razones misteriosas de la vida y el destino nos hemos reencontrado de grandes por esta pasión que nos une, que es la astrología. Hola Elio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agus? Muchas gracias por la invitación, primero que nada, también por la presentación. Y sí, efectivamente, como decías, nos conocemos hace 30 años o un poquito más, andamos por ahí, así que un montón de tiempo. Y bueno, después la vida que da sus vueltas para todos, y así me encontré de nuevo con vos desde este otro lugar, de este lenguaje simbólico maravilloso que es la astrología. Así que bueno, ahora se dio la oportunidad de tener esta conversación con vos, que me parece que va a ser súper interesante. Así que gracias por la invitación. Totalmente de acuerdo, y de hecho tenemos más temas en cartera que van a ser muy, pero sumamente interesantes, así que este va a ser el primero de varios episodios seguramente. Elio, me gustaría que te presentes, que cuentes un poquito de vos, antes de arrancar con el tema que nos va a interesar el día de hoy. Perfecto, bueno. Bueno, a ver, yo me dedico también a la astrología, soy bastante multifacético porque trabajé 10 años en sistemas, soy fotógrafo, hace unos 5 años empecé con el tema de la astrología justamente por una convocatoria que tuve misteriosa, llamémosle, llamada crisis existencial, que me dijo: che, mirá que en la astrología puede haber algún indicio como para que vos te entiendas un poquito mejor. Y la verdad que fue ahí, por esas casualidades, esas causalidades, sincronicidades que tiene la vida, que me metí más de lleno. Y así fue que poquito tiempo después de empezar a indagar en la astrología para comprenderme un poco mejor a mí desde otra óptica, nació Puro Cosmos, que es mi proyecto astrológico, con el que estoy hace, bueno, ya casi, como decía, 4 años y medio, 5 años aproximadamente, y me dedico a hacer muchas cosas, entre las cuales, en el aspecto astrológico, hago consultas de carta natal, revoluciones solares, estoy también preparando clases, cursos. Mi idea es llegar a dar algún tipo de taller o conferencia, pero bueno, vamos de a poco, así que eso es un poco lo que estoy haciendo de momento. Elio va para el lado de la docencia, yo le escapo a la docencia. Cada vez que me dicen, ¿vas a hacer algún taller? ¿Vas a dar clases? No, 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 no. Agustina se va por el otro lado. Agustina prefiere el micrófono adelante, charlar, conversar, y que las personas a través de este espacio puedan contarnos y podamos compartir distintos aspectos de la astrología, pero desde un lugar de comunicación y desde un lugar bien simple y bajado a tierra, no precisamente desde el lado de enseñanza o desde el lado de aprendizaje, que si bien obviamente que uno aprende un poquito cuando escucha esta clase de cosas, no lo vamos a negar. Pero vamos al tema que nos reúne el día de hoy, que me parece muy sincrónico pensarlo desde que cuando uno tiene estas crisis existenciales y uno se encuentra con la astrología y uno de repente ve por primera vez su carta natal y uno por primera vez conversa con el astrólogo, de repente te encontrás que no sos solamente tu signo solar, que no sos solamente de tal signo, de Virgo en tu caso, de Piscis en el mío,
sino que hay todo un mundo atrás en donde hay un montón de símbolos, un montón de signos, un montón de información, casas, aspectos y etcétera, etcétera, y te bombardean, pero hoy nos reúne algo que es muy simbólico dentro de lo que son las crisis, porque generalmente cuando tenemos estas crisis lo primero que miramos tiene que ver con cómo estamos nosotros en nuestro sistema nervioso, cómo estamos nosotros en nuestra parte emocional, y eso en astrología se reúne en la luna. Totalmente, sí, bueno, de hecho fue justamente mi punto de entrada, la luna, comprender mi luna, dicho sea de paso, es una luna en Piscis, y si bien yo venía con años, o sea, había hecho varias veces, había hecho terapia, me considero una persona que ya desde los 17, 18 años empezó a hacer un camino como de introspección, de autoconocimiento y demás, como para estar más cerca del centro del ser, si se quiere. Pero bueno, no podemos evitar que algunas cosas nos vayan sacudiendo a lo largo de la vida. Lo que sí podemos ir aprendiendo es desde qué lugar estamos reaccionando, desde qué lugar estamos mirando eso que nos pasa, cómo lo observamos, y también nos sirve, la astrología en general nos sirve como para darnos cuenta cuáles son las historias que nos estuvimos contando. Y en mi caso, puntualmente, justamente fue la luna en Piscis. Entender mi luna en Piscis, que es una luna particularmente muy matizada. Esto también es algo en lo que no vamos a profundizar ahora, pero está bueno entender. Así como vos decías, no somos solamente un sol en Virgo en mi caso, o un sol en Piscis en el tuyo, sino que somos todo un conjunto de otros planetas que tienen significados y simbolismos asociados. Y en el caso de la luna, o en el caso de cualquier planeta también, pero particularmente Sí. la luna, si esa luna está conversando con otros planetas, lo que en astrología llamamos aspectos, ya esa luna deja de ser exclusivamente, deja de responder exclusivamente al lenguaje del signo en el que se encuentra. En mi caso, sí, por ejemplo, decime. Es que a mí lo que me llama mucho la atención astrológicamente es que cuando empezamos a adentrarnos y vamos dando los primeros pasos como individuos que no saben nada y que agarras el primer librito, o que seguís un astrólogo en línea, o que buscas a alguien por Instagram o lo que sea, uno lo que se encuentra es con una energía en estado puro, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Uno lee el sol en Piscis o el sol en Virgo y tiene una energía, podríamos decir, en un estado puro. Pero la realidad es que para que ese planeta en ese signo tenga un estado puro, es casi, te diría, imposible. Porque siempre es a ver, a no ser que sea el planeta en su signo de regencia, en su casa de gozo y sin aspectos a ningún otro planeta, no, nunca va a dejar de tener ese matiz de algo. Me atrevería a confirmar, como decís vos, que es imposible. De hecho, en algún momento tuve el atrevimiento de buscar en efemérides si había sido posible en la historia conocida tener a cada planeta en sus regencias. Y aún así, ejemplo, si tuviéramos planetas, como por decirte, a Marte en Aries y a Venus, ¿en dónde lo vamos a poner? ¿En Tauro o en Libra? Pues si lo ponemos en Libra vamos a tener un aspecto con Marte, muy probablemente. Por lo Claro. tanto, ya ahí se matiza, inevitablemente se matiza. Entonces, en fin, de nuevo, para mantenerlo en criollo. Pero justamente, a ver, a lo que va Helio tiene que ver con esto de que siempre va a haber una relación o siempre va a haber un contacto o siempre va a haber un diálogo, porque no nos olvidemos, y acá no nos vamos a la parte astrológica, nos vamos a otra rama que también es difícil a veces de poder ponerla en un lugar más no de imagen real, nos vamos a la geometría o nos vamos a todo lo que tiene que ver con la parte de entender ángulos, líneas y demás. La carta natal es un círculo y en ese círculo, como si tuviésemos un transportador en la mano,
vamos a ir haciendo ángulos, vamos a ir haciendo aperturas o cierres y vamos a ir pudiendo trazar líneas, como cuando estamos en el primario que nos hacen dibujar el círculo y el radio y te dicen pi más 3,14 y que esto y que el otro y te empiezan a hacer dibujar las liñitas. En la astrología, si bien nosotros lo miramos desde otros nombres o desde otro lugar, tiene que ver con esto. Entonces siempre va a haber un punto dentro de ese círculo que pueda conectarse con otro. Ya con esa pauta tenemos que, por más de que tengamos todos los planetas en sus signos de regencia divinamente, van a tener algún contacto o algún diálogo con algún otro. Exacto, lo que también da, digamos, da la pauta de que la pureza a la que muchos de nosotros hemos aspirado en algún momento no existe. Así que... No, para nada. Y ahí entre mi sol en Virgo y mi luna en Piscis, he tenido algunos conflictos al respecto, así que dije, bueno, la perfección como tal, no, Virgo. Vamos un poquito más al otro lado, que es un poquito caótico, pero que tiene su orden perfecto, aunque no lo comprendas. Así que sí, va por ahí. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando de repente te encontraste con que tenías la luna en Piscis? Porque si bien en los estereotipos odiamos a Escorpio y odiamos a Géminis, no es mi caso, pero si bien entre los estereotipos los más estigmatizados son Escorpio y Géminis, Piscis también tiene una cuota muy grande de locura. Y sí, Piscis tiene lo suyo. Cuando me enteré de mi luna en Piscis, había algunas cosas que... Obviamente había cosas que me resonaban, pero había otras cosas que me hacían ruido. Y fue justamente cuando empecé a indagar un poco más en astrología, que el hecho de que mi luna estuviera tan matizada, hacía que no fuera plenamente luna en Piscis. Entonces, si me quedaba con, digamos, el concepto más generalizado de una luna en Piscis, sensible, simbiótico, fusionante, apegado, bueno, algunas de esas cosas me resonaban, sobre todo en ese momento. De hecho, más a nivel psicológico, se podría decir, bueno, es como que hay una cuestión de que uno busca la unión, o sea, se siente seguro a través de la unión plena, casi simbiótica, con un otro, con quien sea el otro. No hace falta que sea necesariamente una pareja, pero obviamente en el tema de las parejas es cuando más se puede llegar a notar. El tema es que en muchos casos ha pasado, y como la luna, vamos a meter un poquito acá de pimienta al asunto, como la luna refiere muchísimo a los primeros años de vida y también podríamos decir al proceso de gestación, hay una memoria que se guarda, un poquito parafraseando a Caruti, la luna como refugio de la memoria, que te lleva a repetir cuestiones de tu infancia. El tema es que estas cuestiones que vos absorbiste en tu infancia, que la luna viene a decir dónde buscas nutrición, dónde buscas protección, dónde buscas afecto, lo que vos viste en tu infancia no necesariamente implica ni nutrición, ni protección, ni afecto sanos. Hay que reconstruirlo a veces. Conocer nuestra luna en la adultez muchas veces nos permite reconstruir o nos permite también resignificar un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo nosotros nos sentimos seguros, que quizás de niños la seguridad estaba escrita o intrínseca dentro de un lugar muy en un caso personal, ¿no? Tengo la memoria de mi mamá diciéndome todo se tiene que charlar, todo se tiene que conversar, todo tiene que hablarse. Yo tengo la luna en Géminis. Luna en Géminis, claramente. Pero quizás lo que yo comprendí de adulto cuando me empecé a adentrar y cuando empecé a comprender un montón de facetas de mi luna en Piscis, era que dónde están los momentos en donde uno tiene que callar, en donde uno tiene que hacer silencio, en donde uno tiene que respetar que el otro quizás no tiene ganas de dialogar al mismo tiempo que uno. Entonces, cuando vamos a la parte de adultos a conocer esa luna, nos vamos dando cuenta de que hay muchos de los patrones aprendidos o de que hay muchos de nuestros mecanismos automáticos de reacción que están directamente relacionados con lo que aprendimos de niños, en donde no tenemos el discernimiento de poder decidir qué me es útil, qué no me es útil, qué realmente me va a servir en la vida y qué no, así como todo.
Totalmente, sí, 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 totalmente. Porque, bueno, es lo que vos estabas diciendo. Uno a veces se queda con la imagen, ¿no? De la luna, y más allá de si tiene aspectos o no, hay otra cosa que también me parece fundamental, que tiene primero que ver con el proceso de maduración, ¿no? Exacto. El proceso de maduración, de crecimiento, de desarrollo de la personalidad, que para mí este es un tema que involucra no solamente a la Luna, involucra al Sol y a Saturno también. Sí, O sea, es como si de alguna manera vamos, a medida que vayamos creciendo, vamos de un refugio lunar infantil, y no digo infantil en término peyorativo, no, 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 digo no, no. infantil en términos de Sí, dependencia como mamíferos que somos. Pero en algún momento tenemos que empezar a diferenciarnos, y eso, el factor diferenciador viene provisto en gran medida por el Sol. ¿Para qué? Para romper las estructuras saturninas que, mientras durante mucho tiempo nos protegieron, en un momento ya se empiezan a transformar en algo limitante, en una estructura limitante. Y el otro punto al que quería llegar es que justamente la Luna tiene esta cuestión de eh, no solamente refugio emocional, sino que no solamente la Luna, todos los planetas tienen esta cuestión de polaridad. Uno puede tener la Luna en Pisces y sentir que su mundo emocional es muy virginiano, sí, no pisciano. definitivamente. Uno puede tener la Luna en Géminis y puede sentir que su mundo emocional es mucho más sagitariano que geminiano. ¿Por qué se da esto? Bueno, también es por el principio de polaridad que está ahí dando vueltas, volviendo a la analogía que estabas haciendo al principio, ¿no? El mandala, o sea, la carta natal, es un mandala, es un círculo. Todo está en vínculo y está en un vínculo de opuestos complementarios. Exactamente. Entonces, esto particularmente lo vi muchísimo en personas con lunas en Virgo. Las lunas en Virgo, para mí, son las más fáciles de polarizarse en Piscis. Bueno, yo tengo un ejemplo en casa. La chiquitita mía tiene la luna en Virgo y a lo largo de estos últimos 2 años con una colega astróloga, que es con la que hice el episodio número 2, Noelia Brites, de Astral Noe, hablamos mucho y debatimos mucho sobre la luna en Virgo porque una de las cuestiones que a mí me llamaba poderosamente la atención es cuando uno empieza a estudiar y uno empieza a leer la luna en Virgo, te dicen, no, porque se siente segura cuando hace las cosas bien, cuando hace las cosas de manera correcta, cuando obedece, cuando se siente útil, ocupa mucho el rol de la madre porque tiene que salvarle los errores a la madre y demás. Y yo miro a mi hija hoy, con 6 años, miro a mi hija y digo, esto es lo más lejano a la luna en Virgo de cualquier manual, de cualquier instructivo, de cualquier conocimiento astrológico que uno puede tener. Entonces ahí uno empieza a indagar. Las lunas en Virgo son lunas en tierra. Y hay algo de la luna en tierra que no lo leí en ningún manual, pero lo fui descubriendo mirando mucho a Mauro, que tiene la luna en Capricornio, Mauro, mi hermano, que tiene la luna en Capricornio, Uh -huh. a Andrés, que tiene la luna en Tauro, y a mi hija, Andrés, mi otro hermano, y a mi hija, Carmela, que tiene la luna en Virgo. Hay algo con la relación con lo tangible y con la tierra que no está escrito, o por lo menos yo no lo encontré en ningún lado, de cuando son chiquitos necesitan ensuciarse, enchastrarse, tocar las cosas. Entonces hay una relación con lo tangible, con lo que se puede relacionar con los sentidos, que es muy inherente a esas lunas en tierra. Necesitan el contacto físico. Entonces, yo la veo a mi hija y uno dice, bueno, cuando nació, luna en Virgo, qué lindo, va a estar limpita todo el tiempo, va a querer estar como orden. Y la tengo que perseguir por toda la casa para que se bañe, literal, porque no quiere Ahí, bañarse. claro, bueno, pero vos fíjate que ahí particularmente la estás persiguiendo para que se bañe. Entonces a ella se le va a configurar que para que me quieran me tengo que bañar. Para que me quiera me tengo que bañar. Ay, por Dios. Pará. Ni que hablar de que el cuarto de ella es permanentemente un caos, un despelote, pero increíble. Hasta que le agarra la locura virginiana, que también la he visto, de repente llegar un día y me dice, mamá, ordené mi pieza y sacó todo
de todos lados, de su placar de la ropa, de sus chiches y demás, sacó todo y lo ordenó de nuevo, doblado, acomodado, con un esquema, con un orden. Entonces vos decís, particularmente la luna en Virgo sí tiene, dentro de las 3 lunas en tierra, tanto la taurina, la capricorniana, la virginiana sí es la que yo veo que más tiene esta cualidad de necesito el otro extremo de caos para entender qué es lo que tengo que ordenar o qué es lo que tengo que estructurar. Exactamente. Es que ahí también para mí viene otro punto que va de nuevo más allá de las lunas, pero que tiene que ver justamente con las polaridades. No existe por ejemplo, no existe un Virgo si no hay caos para ordenar. No existe un Libra si no hay conflicto. Exacto. O sea, ¿qué funcionalidad tendría? Entonces, es como que vas a ver, ¿por qué Libra siempre está metido? Voy a exagerarlo un poco, ¿no? Pero, ¿por qué Libra siempre está metido en la diplomacia? Y porque tiene que haber algunas personas que se están peleando. ¿Y qué va a hacer Libra? Y mediar. A veces pelearse. Mediar. Mediar, sí, pero a veces aprende a mediar. Encontrar el punto medio, exactamente. Claro, si no, no es Libra. Si no, no es Libra. Entonces, sí. Volviendo a las lunas y a esto del refugio emocional y a esto de lo aprendido, la luna es ese lugar dentro de la astrología que nosotros miramos para poder empezar a identificar qué es lo que nosotros fuimos aprendiendo desde niños hasta adultos o hasta la juventud, de que era seguro para nosotros. Y me pareció muy interesante el hecho de que cuando descubrí hace un par de años el tema de los 5 lenguajes del amor, o los 5 lenguajes de atracción, me parecía, más allá de la relación sexoafectiva, más allá de la relación romántica o de pareja, esto de empezar a entender y empezar a respetar que el otro tiene un lenguaje de memoria afectiva que puede ser muy distinto al nuestro. Exactamente, para lo cual es fundamental primero reconocer cuál es mi lenguaje del amor y reconocer cuál es el lenguaje del otro. Entonces, si no nos damos cuenta de que hay algunas personas que, digamos, necesitan gestos de servicio, actitudes de servicio, hay otros que necesitan cosas más materiales, hay otros que necesitan no eran gestos de servicio, actos de servicio quise decir, pero bueno, se entendió. Se entendió. Otros que necesitan más lo sensorial. Claro, vamos a estar pensando que hay una distancia insalvable, pero cuando tenemos la capacidad de ver más objetivamente, mis necesidades no son las mismas que la del otro, ahí empezamos a lograr por lo menos un cierto grado de empatía que nos permite diferenciar y discernir, ¿podemos seguir o no? Y ahí entra la luna en astrología, que es la que nos permite o la que de alguna manera tiene el registro de lo que para nosotros es el lugar seguro. Porque la luna en Piscis, posiblemente su lugar seguro no sea ponerse a dar un discurso o ponerse a encontrarle lógicamente la reflexión de lo que le está pasando para entenderlo en un nivel mental. Necesita atravesarlo, necesita vivirlo, necesita sentirlo, necesita fusionarse con eso, necesita sacarle el borde a la situación como si fuese un vaso de agua que necesita enchastrar toda la mesa para después poder hacer el rejunte de lo que está pasando. En cambio, yo me doy cuenta en mi luna que permitirme, sin tener que ponerle la mente a la emoción, sin buscarle el por qué o sin buscarle el para qué o sin buscarle la vuelta del cuestionamiento interno, permitirme simplemente sentir. Para mí es como una bomba de tiempo, ¿no? Yo necesito saber el por qué. Claro. Claro. Y ponerlo en palabras, sobre todo. Claro. Todo. Sí, totalmente. Es eso. La luna, justamente, para mí la luna es uno de los puntos más inconscientes de nuestra personalidad. Totalmente. Digo uno de los puntos porque podría involucrar a los transpersonales, de los cuales no vamos a hablar obviamente, y podría hablar incluso un poquito del nodo sur también, pero no. Vamos a quedarnos con lo que son las luminarias y demás. La luna, sin duda,
es el punto más inconsciente. ¿Por qué? Porque es la repetición. Y Sí. también, un poco como lo leí en el libro de Caruti, hay una relación biológica que me parece, por lo menos desde el punto de vista simbólico, o si se quiere, desde encontrar una analogía, me parece espectacular de entender que justamente la luna es análogo a la repetición de las células en nuestro proceso de crecimiento. A medida que nosotros vamos creciendo, a medida que nuestra biología va evolucionando en el sentido de desarrollo, de procreación y de replicación, mejor dicho, justamente se va replicando y va generando más de lo mismo. Y esa información se queda guardada, pues dice, che, si yo sigo repitiendo esto me va a dar vida, esto me mantiene con vida. Después vienen algunas otras cosas que, che, pará, no puedo repetirme tanto, tengo que diferenciarme. Ahora vos te vas a transformar en un pulmón, ¿ok? Vos te vas a transformar en un dedo, listo, perfecto. Pero el punto es que si lo pasáramos a un ámbito más psicológico, ya esa repetición celular también va generando repetición actitudinal, comportamental, y son los primeros 7 años de vida. Y también desde el punto de vista biológico se dice que las células se van regenerando cada 7 años. ¿Casualidad? No sé, la verdad no sé, no soy un experto ni en biología, y me atrevería a decir que tampoco en astrología y mucho menos en psicología. Pero eh, lo que sí quiero decir por mi experiencia y por la manera que tengo yo de ver y de interpretar esto, es que esta analogía me parece bastante clara. Me parece bastante clara. Entonces, esa luna, ya como adultos, no aprendió plenamente a diferenciar que ya no es un niño que Exacto. necesita ciertas cosas para sentirse seguro, para sentirse nutrido y demás. Y un poco lo que decía antes, que a veces eso que creemos que nos da seguridad, nutrición, afecto, protección y demás, en realidad es algo que está disfuncional, justamente porque, che, esto no es ni nutritivo, ni protectivo, protector, ni nada. O sea, vos creíste que era así. Entonces, hay que reprogramarlo. Para reprogramarlo primero tenés que darte cuenta de dónde viene. Entonces, si no vas para atrás a ver, mirá, cierto, yo crecí en este ambiente, en este ámbito. Y de manera en la que crecí, ya no funciona igual. Claro. Tengo que hacer una separación. El camino de individuación va por ese lado, para mí. Entonces, si no vemos a la luna primero, va a ser muy difícil que podamos tener digamos, las mejores expresiones del resto de las funciones astropsicológicas de Venus, de Mercurio, de Marte y obviamente del Sol, desde ya. Totalmente. La luna, entonces, nos marca ese lugar dentro de nuestra carta que tiene una relación totalmente directa o es la que guarda la información sobre qué para nosotros es seguridad, qué para nosotros es repetición, qué para nosotros es si vas a ese lugar, vos ya sabés que lo conoces. Entonces, y esto, cuando hablamos de lo conocido o cuando hablamos del patrón repetitivo, es exactamente como estás describiendo. Muchas veces, si ese patrón conocido o si ese patrón repetitivo está ligado a una información, a un aprendizaje, a una experiencia, a una historia que no es sana o no es positiva, como adultos nos es muy difícil, hasta cuando lo podemos identificar, entender que ese lugar nos sigue haciendo daño o nos sigue siendo nocivo. Entonces, si yo aprendí, y vamos a ir a un caso quizás un poco extremo como para que se entienda, si yo aprendí de niño que el hecho de que el amor o el afecto o la seguridad era que mi mamá me gritara, y cuando soy adulto me va a costar mucho quizás entender que la otra persona me esté gritando puede ser un indicio de una agresión o un indicio de algo que me puede llegar a terminar lastimando, me puede llegar a terminar haciendo un daño. Tal cual. Conocer la luna nos permite ir viendo qué cosas o qué patrones nosotros de adultos tenemos que ponerle conciencia, Sol, y reconstruir Saturno para poder amigarnos y para poder entender que nuestra luna puede ir hacia otro lugar o puede expresarse desde otra manera.
y acá voy a meter un ejemplo muy personal, porque obviamente si no somos referenciales en esto, no podemos explicarnos. Yo hasta que me encontré con la astrología, entendía o creía que mi lugar de seguridad era, no voy a decir la palabra mentir porque me parece muy fuerte, pero sí era tergiversar la verdad o era acomodar la verdad o ocultar cierta información para mi conveniencia porque era fácil o era sencillo. Hay cosas que no se dicen, hay cosas que no se cuentan o hay cosas que se cuentan por demás o que se hablan por demás con personas que quizás no tienen nada que ver con el asunto. Cuando empecé a comprender mi astrología, me empecé a dar cuenta de que yo quizás no estaba siendo muy clara con lo que estaba diciendo, o quizás yo no estaba... Pero para mí era un lugar muy seguro, entendido y aprendido, que había cosas que se tenían que decir y había cosas que no se tenían que decir. Cuando empecé a reformular esto, muchos de mis vínculos cambiaron justamente por eso, porque aprender nuevamente a qué se dice, cómo se dice y explicar y decir las cosas de una manera mucho más directa y no buscándole la vuelta para yo quedar bien, entendí que había cosas que tenía que reformular mentalmente y reescribir mentalmente. Tal cual. Fue muy loco igualmente que esto ocurre también, no solamente desde la luna, porque la luna es el refugio de las emociones, sino que también hay planetas que van acompañando esos procesos. Claro, sí, obviamente, como decíamos al principio, es muy complejo. No somos solamente el Sol, tampoco somos solamente la Luna. De hecho, la pregunta que te iba a hacer es, ¿dónde tenés a Mercurio? Es bueno. Bueno, exactamente. ¿Por qué la pregunta dónde tengo a Mercurio? Porque, obviamente, el signo donde tenemos a la luna, si no es Cáncer, que es el domicilio de la luna, ¿no? O sea, la luna rige el signo de Cáncer, entonces cuando la luna está en el signo de Cáncer, podríamos decir que es una luna en su domicilio, entonces que va a tener todas sus facultades o va a tener todas sus herramientas a su favor, a no ser que tenga otras características ahí. Siempre hablamos de esta cuestión de la energía en estado puro. Cuando la luna está en un signo que no le pertenece o cuando está en un signo en donde no rige, obviamente va a depender de otro. Claro. Es como si fuese un inquilino que está alquilando, va a ir a tener que rendirle cuentas o ir a consultarle al dueño de la casa. En mi caso, por tener una luna en Géminis, obviamente mi luna tiene que ir a preguntarle a Mercurio. Mi Mercurio, pobrecito, está en Piscis, en la casa 12. Entonces, para bajarlo a criollo, que lo entiendan todos, es como si yo voy a buscar al dueño de la casa y el dueño de casa nunca está en el mismo lugar, está encerrado dentro de un manicomio, pobrecito, está un poquito loco y no es muy claro en lo que piensa. Es como ir a hablarle a ese abuelo o a esa persona que... Y en algún punto sabemos que tiene un poquito de demencia. Claro, es que justamente la pregunta se me vino porque lo primero que ibas mencionando, esto de tergiversar la verdad, de acomodarla y demás, suena muy a Libra, en parte suena muy a Libra, pero digo, bueno, claramente no puede ser el Libra, porque ya sé que tenés la luna en Géminis y Mercurio está completamente opuesto, o sea, completamente alejado de Libra, así que dije, sí, tiene que traer Mercurio en Piscis. Porque justamente Mercurio en Piscis, acá viene el punto más allá de la explicación técnica de Mercurio en Piscis, que es lo que ya describió Agus, es esto de entender de que tal vez en el caso de ella no fue solamente porque la luna estaba en Géminis, sino porque esa luna en Géminis respondía a un Mercurio en Piscis. Este es el punto que me parece súper importante. Súper importante. Yo tengo... Y acá volvemos a lo mismo. Esa característica de esa luna no va a ser pura porque está dependiendo de otro planeta. Exactamente. Entonces, ponele que mi luna no tuviera aspectos, no tuviera conversación con ningún planeta. Depende de otro. Exacto. Entonces, ya ahí, dependiendo de otro, no puede ser 100% pura en su expresión energética. Tal cual. Bueno, en mi caso, que decía que estaba muy matizada, no voy a profundizar de nuevo en todo lo que implica, pero vos lo vas a entender enseguida. Imagínense que mi luna está en Piscis. Y si fuera una luna en Piscis, soñador, fantasioso, qué sé yo, todas las cosas. Pero esa luna en Piscis está en oposición partil al Sol.
punto número 1. Muy cerquita de esa... Sí. Vamos a aclarar, oposición partil significa que está casi en el mismo grado matemático, como no decir en el mismo grado matemático, es decir, uno está en una punta, 180 grados, transportador, me agarran un círculo, 180 grados, transportador, en el opuesto, preciso, 180 grados clavado, o sea, un ángulo llano, ahí está entre esos Sol, dos, Luna. entre esos dos, exactamente. Exactamente. Después tengo a Marte en Virgo, está bastante cerca del Sol, y a Venus, que también está en Virgo, también cerca del Sol, pero para el otro lado de Marte. Entonces, la Luna está en oposición también a Marte y a Venus. No es una línea recta, pero está, para los que conocen un poco más, está a 4 grados de orbe, lo cual ya es importante. Y así no estuviese a 4 grados de orbe, está en oposición por signo. ¿Esto qué significa? O sea, está en oposición por signo, energéticamente. Vamos a bajarlo a tierra, vamos a llevarlo a un plano concreto. Es como si yo estuviese en la puerta de mi casa y en la vereda de enfrente tengo 3 vecinos. El vecino que está directamente enfrente mío y después tengo un vecino hacia la izquierda y otro vecino hacia la derecha. No son mis vecinos directos. O sea, no están, sus casas no están directamente en oposición a la mía, pero sí son vecinos y sí los puedo ver desde el lugar en donde estoy. Entonces, por más de que no me hagan una referencia de confrontación total, sí pueden, las cosas que pueden llegar a ser visibles para mí. Entonces, ya ahí, al tener ese campo de visión, tengo 3 cuestiones que van a afectarme cada vez que yo me quiera expresar o cada vez que yo quiera salir a la vereda. Claro, de hecho podría decir que es el vecino que está enfrente, pero que al lado tiene a su hija y a su hijo. Claro, exactamente. En mi caso más particular, están en la misma casa, pero están los 3 juntos, uno en una ventana, otro está en la puerta y el otro está en la otra ventana. Exactamente. Llamémosle. Exactamente. Y además, por si fuera poco, está el sheriff del barrio, que está, digamos, en cuadratura. Para decir que está en cuadratura, que es Saturno, en este caso. Está en la esquina. Está como en la esquina, claro, está en la esquina, exactamente, está a 14 grados y medio de Sagitario. Así que... Está en la esquina, o sea, cuando vos salís a la calle, vos tenés a los 3 de la vereda de enfrente y al otro que está viniendo en la esquina, en el lateral. Tal cual. En la cuadra. Entonces, ya ahí, cada vez que yo quiera salir a la calle, voy a tener que enfrentarme a esas situaciones. Exacto. Entonces mi luna está ahí, un poco, digamos, apabullada por Marte, por el Sol, por Venus y por Saturno. Y la luna empieza y dice, pero déjame solo, déjame un poco acá, déjame acá conectado con otra cosa. No me hagas sufrir tanto. Tengo que lidiar con un montón de gente. Claro, es como que cada vez que quieres salir a la vereda a remontar un barrilete, por ejemplo, el vecino de enfrente tiene una pistola de perdigones. Básicamente. Entonces, claro. Para volver un punto al tema de lo lunar, cuando nosotros empezamos a ver todos los condimentos que tiene cada una de nuestras lunas, empezamos a poder comprender que esa energía, que ese signo que le da esa cualidad, tiene un montón de matices y todos esos matices van a colaborar en que eso se exprese de una manera y que tenga una forma de exteriorizarse. Entonces uno puede tener una luna en X signo que cuando tiene tantos matices que la confrontan o que la apabullan o que la desafían, cada vez que quiere expresarse va a tener situaciones de sentir que tiene que resolver conflictos antes de poder expresarse de la manera que quiere y ser. Exactamente. Uh-huh. Yo siempre le digo lo mismo, conocer nuestra astrología o conocer nuestra carta natal o conocer nuestra luna nos da la posibilidad de entender de qué manera queremos resignificar esas situaciones que cada vez que sale esa pobre lunita a decir, che, tengo miedo, che, estoy inseguro, che, me pasa esto, necesito mi refugio, necesito mi afecto, entender que el afecto propio primero, porque al ser un lugar muy inconsciente, entender el afecto propio nos va a permitir a nosotros
darnos esa nutrición que tenemos o esa nutrición que requerimos para regular nuestro sistema nervioso. Totalmente. Contame un poco, como para ir cerrando, el taller, curso, ponele el nombre vos, así me contás de qué se trata, sobre las lunas que desarrollaste. Bien, gracias por el espacio. Bueno, justamente ya tengo grabado y tengo publicado un curso de lunas, de hecho se llama La Luna, tu puerta de entrada al autoconocimiento, porque así fue como yo lo viví, realmente yo lo viví de esa manera. La puerta de entrada al autoconocimiento desde el punto de vista astrológico, desde ya. Eh, Porque como es nuestro lado más automático, más inconsciente, más repetitivo, poder ver qué implica, cuáles son sus significados y cuáles son sus desafíos también y potencialidades, porque todo es desafío, pero también es potencialidad. Entonces, de ahí surgió esta idea, después de obviamente varios años, de hacer este curso que tiene 6 clases, son casi 12 horas de clase, distribuidos en 6 clases, son 6 clases de aproximadamente 2 horas cada una. Y ahí hablo de fractales, hablo de biología, así, digamos, de manera muy introductoria, y hablo también de las lunas por aspectos, por signos, por ubicación, también por casa, porque esto también va a dar un matiz en qué área de vida se va a expresar esa necesidad emocional. Pero también doy ejemplos como más concretos de, che, ojo que la luna no es, como decíamos antes, no es pura, nunca es pura. Responde a su planeta regente y responde a los aspectos, y eso va matizando todo eso. Entonces, básicamente este curso que está disponible en Hotmart, ya lo tengo publicado, nada, es eso, me parece que es una muy buena puerta para comprendernos un poco mejor a nosotros mismos y para resignificar, para reescribir las historias que nos contamos, porque muchas veces nos creemos que somos de una manera y creo yo que parte del proceso de individuación tiene que ver con un proceso de desidentificación primero. O sea, hay que desidentificarse con aquello que nosotros nos cristalizamos, porque nos decíamos que éramos de tal o cual manera, porque tal o cual cosa nos pasó en la vida, pero tenemos la posibilidad de vernos a nosotros mismos desde una óptica diferente. Entonces, esa es la propuesta de ese curso. Me parece fantástico desde este lugar de o sea, para entenderme a mí, primero tengo que mirar hacia atrás, en esa mirada hacia atrás va a haber cosas que voy a tener que deconstruir y después volver a construir. Exacto. Y exactamente. Me parece muy oportuno y muy mágico que la puerta de entrada sea la luna, porque generalmente es el lugar que más difícil de acceder de manera consciente tenemos hasta no ponerlo en conciencia sobre nosotros mismos. Totalmente, sí, totalmente. Es básicamente, digamos, si tuviera que hacer una analogía, caminamos porque lo tenemos inconscientemente. Exacto, respiramos porque lo tenemos inconsciente. Bueno, entonces son cosas que no nos vamos a cuestionar. Sí, ya sé que camino y no me caigo porque mi cuerpo ya sabe cómo caminar para no caerse, cómo se balancea. Respiro porque necesito respirar para vivir y no me pregunto por qué respiro. Bueno, la luna, hay un montón de cosas que no se pregunta y estaría bueno que le preguntemos. Exactamente. Así que, Elio, muchísimas gracias por este espacio compartido. Obviamente que va a haber muchos más porque tenemos ahí un par de temas. Sí, tenemos un par de temas en cartera que nos parecen sumamente interesantes poder debatir en este espacio. ¿Dónde te encuentran? Me encuentran en el caso de que quieran conectarse con vos o que quieran adquirir el curso. Bien, me encuentran en Instagram como Puro Cosmos. Si no, directamente en mi página web como en purocosmos.com. Ahí van a tener información también. Y
Y bueno, básicamente en esos 2 lugares es donde más me van a encontrar. Y en YouTube, desde ya. En YouTube también tengo mi canal de Puro Cosmos, donde comparto también interpretaciones de astrología. En Spotify me pueden encontrar como Caos, el orden que no entendemos. Es una versión que siempre tiene la astrología de manera tangencial, pero me voy un poquito más a algunos aspectos o psicológicos o filosóficos. Hago a veces análisis de películas o de series y le encuentro alguna correlación también astrológica. Así que YouTube, Puro Cosmos. Web, purocosmos.com, Instagram, Puro Cosmos, Spotify, Caos, el orden que no entendemos. Así que gracias. Muchísimas Agus. gracias. Gracias a vos por el espacio. Por favor, a todos los que nos están escuchando del otro lado, les recuerdo que me encuentran en las redes como Agus Astrología para poder consultar por su carta natal, su revolución solar. También tengo disponible un ebook de lunas para que ustedes puedan empezar también a leer y a interiorizarse sobre lo que es la luna, que nos parece a Elio y a mí un lugar muy fascinante de nuestras cartas y los dos resonamos mucho con esa energía, por eso también nos convocó esta charla. Así es. Los espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo, porque acá en Argentina cuando decimos en criollo significa que lo entiendan todos. Nos vemos para la próxima. Gracias. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.